Y iniciamos revisando los ejercicios que habían quedado de tarea, ¿verdad? Bueno, aquí están, son estos tres que nos habían quedado ahí pendientes. Este primero había quedado de tarea después de haber visto las reglas de derivación que estuvimos viendo al inicio de la clase de ayer. ¿Cuáles reglas? La regla que decía la multiplicación por un escalar de la función, la de la suma y resta de funciones para derivadas, ¿verdad? Derivación de suma y resta de funciones, la derivada del producto de funciones y la derivada para un cociente de funciones. Después de que vimos esas cuatro reglas, estuvimos viendo unos ejemplos de esa misma línea, ¿verdad? De esas mismas reglas, usando esas reglas que se establecieron, pero este había quedado pendiente por ahí, ¿verdad? Que era para usar eso, para usar eso. Entonces vamos a ver. Sea H, bueno, y este incluso lo estuvimos discutiendo un poquito y revisando y analizando, ¿verdad? Antes de dejarlo como tarea. Entonces, lo que dice es que tenemos dos funciones, sean f y g funciones, f y g no, h y g funciones, derivables definidas en R, tal que h de x es igual a x a la 2 por, ¿verdad? Yo les había dicho aquí, aquí hay un por, se sobreentiende, pero aquí hay un por, g de x, en donde g de 7 es igual a 2 y g' de 7 es igual a 4. Ayer comentábamos de que esta notación que me están dando aquí, lo que me están hablando es que si yo supiera quién es la función g evaluada en 7, o sea, encontrarle la imagen a 7 es 2. Y esta otra notación que tenemos aquí es la imagen de 7, pero en la primera derivada. En la primera derivada. Y lo que se quiere averiguar o calcular es cuánto es la imagen de 7, pero en la primera derivada de h. Entonces, ayer la pregunta que les hacía era, entonces, ¿qué necesitamos realmente para resolver el ejercicio? Lo que necesitamos es la derivada de h. O sea, tenemos que averiguar o encontrar la derivada de h. Entonces, esa es la idea del ejercicio. Sabemos que h de x está definida como x a la 2 por un g de x. G de x es una función que depende de x. Entonces, al ser g de x una función y x a la 2 otra función, entonces la función h como tal está definida como un producto de dos funciones. X a la 2 por g de x es un producto de funciones, la función h. Entonces, cuando yo hable de la derivada de h, no es más que derivar, obviamente, x a la 2 por g de x. Pero al derivar x a la 2 por g de x es la derivada de un producto de funciones. ¿Cómo era el cuento entonces o cuál era la regla que me decía a mí cómo se deben de derivar un producto de funciones? El primero derivado Ujú, por el segundo sin derivar, ujú. menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Casi, casi, casi lo dijo perfecto. Es más, ¿no? Es más, exactamente. Lo que le faltó fue que era un más en vez de un menos. Menos era la del cociente. En el numerador quedaba esa misma historia que acaba de decirnos Bruno, pero era con menos cuando era un cociente, ¿verdad? En el numerador, porque abajo quedaba la función de abajo elevada a la 2. Pero cuando es un producto es con más, ¿verdad? O sea, si yo voy a derivar la función f por g, si yo voy a hacer la derivada de esto, era primera derivada por segunda sin derivar más
primera derivada sin derivar por la segunda derivada. Esa es la forma de derivar un producto de funciones. Entonces, aquí nos va a quedar x a la 2 derivado por g de x sin derivar más x a la 2 sin derivar por g de x derivado. Aquí simplemente lo que hice fue plantearlo a como debería de ser. No he derivado nada todavía. En el que sigue ya vamos a empezar a derivar lo que tengo que derivar. Si derivamos x a la 2, sabemos que la derivada de eso es la derivada de una potencia y eso nos daría 2x. 2x, muy bien, ¿verdad? Ya se conoce bastante bien, ¿verdad? Por g de x, o sea, 2x, que es la derivada de x a la 2 por g de x, más x a la 2 derivado, y dijimos que como yo no sé quién es yo no sé quién es g de x, tampoco voy a saber quién es la derivada de g de x, pero entonces lo ponemos como la derivada de g de x. Y listo. ¿Qué más podemos hacer? Nada. Quiere decir que entonces la derivada de la función h es eso, así como está ahí. 2 por x por g de x más x a la 2 por g' de x. ¿Qué tenemos aquí entonces? Porque recuerden que la idea es entonces ahora calcular cuánto es. Ay, pero no era g, era h. H' de 7. Así, h' de 7 es igual a 2 puntos. H' de 7 es evaluar 7 en la derivada. La derivada es todo esto que acabamos de obtener aquí. Entonces sería 2 por 7. 7. Más, perdón, más no, por g de 7. Más 7 a la 2 por g' de 7. ¿Ven? Porque es que la derivada, estoy cambiando en la primera derivada de h, estoy cambiando el x por 7, es lo que me están pidiendo. Y entonces a partir de aquí, ya prácticamente todo comienza a tener forma. 2 por 7, 14. Por g de 7, ¿cuánto es g de 7? 2. 2, era lo que decía el enunciado aquí. ¿Verdad? G de 7 es 2. Ahí está. Más 7 a la 2, que es 49. Y g' de 7 ya lo tenemos también, que es 4. 4. Y esto ya nada más está de que lo calculemos. Ahí no ando calculadora, no la tengo aquí a la mano, pero ustedes sí. Entonces ustedes 224. 224, a todo. Sí. 224, según el cálculo que nos está dando aquí el compañero. Eso sería entonces G', perdón, H' de 7. O sea, la imagen de 7 a través de la primera derivada de H. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó clarísimo? En estos casos, entonces, profe, se tendría que reemplazar, se tendría que reemplazar ya después de haber derivado todo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo, O sea, pensaría tal vez que se puede hacer en otro momento? no, o sea, me refiero, Ujú. porque usted hizo la derivación completa cuando hizo h' de x igual a 2x por g de x más x a la 2 por g de x. Ya en Ujú. ese momento ya es ¿cómo se llama? La derivada de La H. derivada. Y ya en ese momento solo hay que reemplazar nada Ujú. más. Exactamente, sí, sí. Ah, ok, Ujú. Sí, porque perfecto. recuerden que ya ahí ya, cuando ya tengo la derivada, entonces ya esa es la función para la derivada. Recuerden que la derivada es una nueva función. Entonces ya ahí ya tengo la función, ese sería como el criterio de la función derivada. Y a partir de ahí, entonces, encontrar imágenes es simplemente como siempre se ha hecho, sustituir y listo. Ujú.
Pensé que preguntaba porque, qué sé yo, que uno hubiera dicho, ah, bueno, pero yo podría haber sustituido aquí de una vez. El problema es sustituir ahí de una vez por 7, y entonces todo me va a quedar como una constante porque todavía no he derivado, ¿verdad? Entonces simplemente estoy metiendo valores y valores sin haber derivado. Entonces ahí sí no estaría correcto del todo. Bueno, no estaría correcto realmente, esa es la realidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Pasamos entonces al otro ejercicio. A ver. Después de que vimos esas 4 reglas, la del escalar, la de la suma y resta, la del producto y la del cociente para derivadas, surgió una situación particular en donde ya no era suficiente esas reglas ni tampoco las reglas básicas que respondían a funciones que eran compuestas, funciones en donde se me alteraba de alguna forma esa función. Yo ayer le llamaba raíz, esa función raíz, porque ya entonces en esa función raíz aparecía otra función en juego, que era en términos de X también, evidentemente, ¿verdad? Y entonces, esos habían que resolverlas, esas situaciones había que resolverlas con una nueva regla, que era la regla que conocemos como regla de la, ¿recuerdan el nombre? ¿No la recuerdan? Perdón, profe. Se le escuchó un poco cortado, pero me parece que sí escuché que dijo como regla de la cadena. Me parece que sí dijo. Entrecortado le escuché, creo que sí. Eh, Ese es el nombre realmente, regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Qué era lo que decía la regla de la cadena? Bueno, si tenemos una derivada compuesta y yo la quiero derivar, una función compuesta, recuerden que era como una función dentro de la otra. Entonces, si yo voy a derivar una función como esa, que es compuesta, entonces tenemos que aplicar el criterio de la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Bueno, derive f. Derive f. No importa lo que sea la otra función, pero derive f, la función principal, derívela. Pero después no se le olvide multiplicar esa derivada por la derivada de la función que está ahí adentro, lo que está metida dentro de la otra función. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Esto que acaba de escribir aquí es la famosa regla de la cadena. Que si no se aplica, que si no se aplica correctamente, entonces las derivadas no son realmente lo que deberían de ser. Entonces, este ejercicio responde a esa derivada de la cadena. Hay que aplicar la regla de la cadena para derivar la función f. ¿Por qué? Porque tenemos la función exponencial, pero si ustedes analizan la función exponencial por sí sola, la función como raíz principal, no sé si ese es el término correcto, pero tal vez funciona para ejemplificar. O sea, yo tengo una fórmula que me dice a mí que la derivada de e a la x es algo. O sea, esta es la regla que existe, la derivada de e a la x. No existe la derivada de e a la x por logaritmo natural de x, ya eso es otra cosa, ya entonces ahí es donde uno dice, vea, la función exponencial, aquí se le metió otra función. Ajá. Y entonces a partir de ahí es que yo logro determinar de que aquí hay una regla de la cadena para derivar. Ayer veíamos un caso en donde era la función raíz cuadrada. Uno sabe cómo derivar, digamos, las reglas nos permiten a nosotros derivar raíz cuadrada de x. Eso sí nos permite la función, la regla como tal. Pero si ya aparece raíz cuadrada de x a la 2 más 3, por ejemplo, entonces ya aquí se nos está metiendo adentro de la raíz otra función. Entonces ya ahí aplica la regla de la cadena, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, para cada función
a como la conocemos en esencia, por ejemplo, la función logaritmo natural, yo sé que es logaritmo natural de x, puedo derivarla según las reglas, pero si ya no es logaritmo natural de x, sino que es logaritmo natural de 2x menos 9, entonces ya aquí ya aparece 2x menos 9, en donde debería aparecer solo una x para poder usar la regla como tal, ¿verdad? Entonces un montón de situaciones que se nos pueden presentar y en este caso tenemos una de esas. ¿Cómo derivar esta función? ¿Cómo se deriva esta función? Tendríamos, bueno, f de x dice que es e elevado a la x por logaritmo natural de x. Esa es la función. Es decir, que si yo voy a derivar la función f, tendría que ser la derivada de e elevado a la x por logaritmo natural de x. La función principal aquí es e elevado a, ¿verdad? Entonces, e elevado a y lo que está elevado es como la función que se metió dentro de la función de exponencial. Entonces, a partir de aquí, debería ser primero la derivada de la función exponencial y después por la derivada de lo que tenemos en el exponente, que es la otra función. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x, derivado, ¿cuánto da? Según las reglas que hemos estado viendo. Ay, qué torta, casi no le escuché. Ahí sí ya no ni siquiera le. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. Es ella misma, ¿no? Ella la X. Esa es ya la misma, exactamente. La En derivada este de caso, dígame, dígame. no, que en este caso entonces sería E a la X por logaritmo natural de X. Exactamente, ¿verdad? Porque la regla como tal para la derivada de e a la x dice que e a la x derivado es e a la x, ¿verdad? Este es el caso particular de la e, ¿verdad? De la e, porque existe la derivada de a la x, que es la exponencial, ¿verdad? Que es a a la x por logaritmo natural de a. Por eso es que aquí se deriva que la derivada de e a la x es e a la x, porque si yo aplico la fórmula, la regla como tal sería e a la x por logaritmo natural de e, pero ya sabemos que esto es 1 y por eso es que no se escribe, nada más queda la misma, ¿verdad? Queda ella misma. Son parte de las reglas que ya uno puede ir deduciendo o asumiendo como ya una regla más. La derivada de e a la x es e a la x. Ayer estuvimos analizando también la derivada del logaritmo natural de x. Ya esa ya uno también ya sabe, no aplica la fórmula como tal, sino que ya uno sabe el logaritmo, cuál es la derivada del logaritmo natural. Ok, pero entonces, esta sería la derivada de e a la x. Esta. O sea, e a la x. Pero yo no tengo x dentro de la función que voy a derivar. Entonces, sería e elevado a la x por logaritmo natural de x. Esa sería la derivada de la función exponencial. Pero por regla de la cadena, tengo que multiplicarlo por la derivada de la función que estaba dentro de esa función exponencial, o sea, x por logaritmo natural de x. O sea, derivo la función exponencial y lo multiplico por la derivada de la función que está apareciendo ahí, alterando la función exponencial, la que está dentro de la función exponencial. Ahora, ¿cómo se deriva entonces lo que nos está quedando ahí? Porque ya esta parte está lista. Por x, logaritmo natural de x. ¿Cómo vamos a derivar eso que tengo ahí dentro del paréntesis? Es la de
lo que vimos la vez pasada, o sea, la práctica pasada, la tarea pasada, pues. Ujú. O sea, mm, El primero derivado, la primera derivada por el segundo sin derivar, más el ahora sí más. primero, el primero sin derivar por el segundo derivado. Exactamente. Es un producto. La derivada de un producto. Ujú. Vamos a escribir esto mejor porque me quedó como confuso ahí. Esos paréntesis parecen L's y eso, exactamente. Ahí nada más lo planteé, no he derivado, ¿verdad? Nada más lo estoy planteando de acuerdo al discurso que tenemos que aplicar para esta derivada de un producto. Ahora sí vamos a derivar, entonces vuelvo a copiar lo mismo. La derivada de x, 1, 1, por logaritmo natural de x, por x, perdón, más x por, y la derivada del logaritmo de x, 1 sobre logaritmo X, natural, 1 sobre X. 1 sobre x. Ujú, 1 sobre x. Es decir, que esto nos está quedando como x logaritmo natural de x, 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, más x por 1 entre x, 1. 1, exactamente, 1. Aquí ya está claro que se nos simplifica la x con la x y solamente quedaría 1. Y ese sería el resultado de la derivada. Se podría distribuir este producto aquí, este por este y este por este, pero creo que no tiene tampoco mucho sentido hacerlo. Podría quedarse así perfectamente y esa sería la derivada de la función f. Esa sería la derivada de la función f. Vamos a escribirlo aquí a manera de conclusión. Por lo tanto, e elevado a la x logaritmo natural de x, ¿qué estaría haciendo? Vamos a ver. Por lo tanto, la primera derivada de x es e a la x por logaritmo natural de x por, usemos paréntesis cuadrados, tal vez quedan más, se ven un poquito más decentes que los cuadrados. Paréntesis redondos, perdón, dije para usar paréntesis cuadrados en vez de paréntesis cuadrados, no, paréntesis redondos en vez de paréntesis cuadrados. Y esa sería su derivada. Ujú. ¿Alguna pregunta? No. Está claro, entonces todo el procedimiento está derivada por la cadena, ¿verdad? Derivada por la cadena. Pasamos entonces al otro ejercicio que tenemos, que es este, que ayer estuvimos viendo, digamos, si yo veo el ejercicio, vamos a reformular lo que iba a decir. Si yo veo este ejercicio, yo puedo decir perfectamente, esto es regla de la cadena. No es cierto, esto es regla de la cadena, porque la función que yo sé derivar, según las fórmulas, es logaritmo natural de x. Esta es la que yo sé derivar, es 1 entre x. Pero lo que estamos teniendo en la función es logaritmo natural de otra función. Entonces, ahí es donde ya aparece la regla de la cadena. O sea, yo podría perfectamente derivar esto por medio de la regla de la cadena. Solo que si lo que les decía ayer, cuando se trata de logaritmos y regla de la cadena, la cosa se complica bastante. Se complica bastante. No es que no se pueda. Yo podría perfectamente empezar a aplicar regla de la cadena aquí y llegar al resultado, pero puede ser más tedioso que si yo usara las propiedades de los logaritmos. Ahora, usted puede decir perfectamente, y eso yo lo voy a dejar ahí a menos de que en el examen le digan a ustedes, resuélvanlo usando logaritmos, derive usando logaritmos, o la derivación logarítmica que se llama también, entonces ya eso es otra cosa. Ya se les está imponiendo qué método usar o cómo hacer la derivada. Pero si a ustedes nada más les dicen, derive la función g, así, y esa está definida de esa forma, ustedes deciden.
Si ustedes quieren hacerlo con regla de la cadena y usar todo lo que tengan que usar para la regla de la cadena, genial. Pero si pueden hacerlo por logaritmos para simplificar el trabajo, mucho mejor, mucho mejor. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo sería esto usando las propiedades de los logaritmos. Primero, bueno, aquí hay vamos a hacer como una subdivisión de todo. Aquí tenemos un por. Vemos que todo está metido dentro de una raíz, la cual podría pasar a forma de potencia, porque todo está metido dentro de una raíz. Y además hay un cociente, donde dentro de la raíz hay un cociente. Tenemos arriba e a la x por raíz cúbica de x y abajo logaritmo de x. Entonces, yo puedo separar esto de bastante. Puedo hacer un desarrollo, de una forma de expresar este logaritmo de una forma mucho más, tal vez va a quedar algo larga, pero a la hora de derivar va a ser mucho más simple. Vamos a ver cómo sería. Vean que esta primera parte que vamos a resolver aquí no es todavía la derivada, no es todavía la derivada. Yo nada más voy a escribir la función g de otra forma. Sabemos que la función g de x es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de e a la x por raíz cúbica de x sobre logaritmo natural de x. Esa es la función que a mí me están dando. Pero yo sé que esto es lo mismo que decir logaritmo natural, paréntesis, e a la x por raíz cúbica de x sobre logaritmo natural de x y todo elevado a la 1/2, porque lo que les dije aquí, todo ese argumento estaba metido dentro de una raíz cuadrada, es lo mismo que estar elevado a la 1/2. Aquí empieza la primera propiedad que podemos aplicar de los logaritmos y vean que ya aquí yo me libero de la raíz para poderla derivar. Porque hay una propiedad de los logaritmos, dice que si usted tiene aquí el argumento del logaritmo elevado a una potencia, esa potencia puede pasar adelante del logaritmo. Es decir, que esto nos va a quedar igual a 1/2 por logaritmo de todo eso que está ahí. E a la x por la raíz cúbica de x sobre logaritmo natural de x. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un cociente. Y según los logaritmos, cuando yo tengo un cociente, lo puedo separar en dos logaritmos, pero con resta. Entonces quedaría 1/2 por logaritmo natural de a la x por raíz cúbica de x menos logaritmo natural de logaritmo natural de x. Ven, ya me libré de la fracción además, aplicando las propiedades. De aquí, ¿qué podemos hacer ahora? Tengo un producto aquí, tengo un producto. Entonces esto sería lo mismo que decir 1/2, abro paréntesis, logaritmo natural de e a la x más logaritmo natural de la raíz cúbica de x. ¿Ven? Porque era un producto, esto que teníamos aquí, entonces lo puedo separar como una suma en diferentes logaritmos, pero sumándose. Menos, y ya sí ya no se le puede hacer nada, ¿verdad? Porque ya tenemos logaritmo natural del logaritmo de x y el logaritmo de x ya no hay nada. Yo puedo pasar un exponente adelante o puedo pasar una multiplicación a separar las sumas o un cociente separarlo en restas, pero ya en este caso un logaritmo, dentro de un logaritmo ya no hay nada más que hacer. ¿Qué más podríamos hacer?
Vean este X que tengo aquí. Este X. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos derivar. Sí, sí, lo podríamos derivar. Pero si le aplico la propiedad de que dice que si esta potencia aquí, yo podría dejar pasarlo adelante del logaritmo perfectamente. Ujú. Podría pasarlo adelante del logaritmo y quedaría X por logaritmo natural de E más, es más, y aquí también tenemos X a la 1/3. Realmente tendríamos X a la 1/3. Entonces lo mismo que decir 1/3 por logaritmo natural de X. No sé si ahí tal vez ese paso me lo estoy brincando, pero yo creo que se entiende qué es lo que estoy haciendo. Ya, esta raíz que yo tengo aquí, voy a nada más hacerle como la observación aquí. Esta raíz es lo mismo que raíz cúbica de X. Es lo mismo que decir X elevado a la 1/3. Entonces, por eso este 1/3 lo estoy pasando aquí adelante ya. ¿Por qué? Por la propiedad de la potencia para logaritmos. Menos lo que ya tengo ahí. Logaritmo de X. ¿Y será que ya ahora sí puedo derivar? Sí, claro, muy probable que ya ahora sí pueda derivar. Nada más aquí, a manera de simplificación, sabemos que esto aquí es un 1. Entonces, no tengo ni siquiera que considerarlo a la hora de derivar, ¿verdad? No tengo que considerarlo. Entonces, ya tengo la función así, así. Tenemos que la función g de x es igual que 1/2 por paréntesis x más 1/3 del logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x. Donde se tiene lo siguiente. G' de x sería lo mismo que, o sea, ya ahora sí voy a derivar la función, primera derivada de la función g. ¿Qué tendríamos? Primero, el 1/2 es como un escalar, eso no me afecta en nada, nada más lo voy a dejar ahí por fuera y derivo lo que está adentro de la función, o sea, tengo que empezar a derivar uno por uno. X derivado más 1/3 por logaritmo natural de x derivado. Vean que no derivo el 1/3 porque también es un escalar, entonces nada más derivo la función como tal, menos la derivada de, voy a usar paréntesis cuadrados aquí también mejor, logaritmo natural de x derivado. Derivado. Ven, ya nada más estoy haciendo esas derivaciones ahí. ¿Cómo nos va a quedar? 1/2 por la derivada de x es 1 más 1/3 por la derivada del logaritmo natural de x, que eso es 1 entre x, menos la derivada del logaritmo por logaritmo natural de x. ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo se debería derivar eso? Esta partecita de aquí. Em, 1 sobre X. No, 1 sobre logaritmo natural de X Ujú. por 1 sobre X. Por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x, exactamente. Y ahí usted aplicó la cadena de una vez, es así, ¿verdad? Sí, así es, profe. Ok, perfecto, muy bien. No sé si todos quedamos claros con ese paso ahí.
Ya aquí, ya ahí está derivada, esa es la función derivada. A manera de simplificación, que esta parte de simplificación es bueno que lo sepan, no, digamos, no es algo que necesariamente tenga que hacerse, porque lo que importa es que ustedes puedan aplicar la regla como tal, pero a mí me gusta hacerlo para que ustedes lo tengan ahí y que también sepan que se puede simplificar. ¿Cómo va a quedar? Un medio, 1 más, si hago esta multiplicación nos va a quedar 1 por 1, 1. 3x, 3 por x, 3x. Menos 1 por 1, 1. Logaritmo natural de x por x es lo mismo que x por logaritmo natural de x. De igual forma, yo podría distribuir un medio por cada uno de ellos. Ya tal vez no sea tan necesario, no, digamos, no estaría simplificando realmente nada. Nada más estaría escribiéndolo de otra forma. Tal vez hacer estas multiplicaciones sí son importantes a manera de simplificación, ¿verdad? No vamos a dejar esto así ni esto así. Nada más se agrupan como una multiplicación y ya, entonces ahí sí tendríamos el resultado de la derivada. A ver, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Requiere del manejo de las propiedades de los logaritmos, desde luego, ¿verdad? Pero si no lo hiciéramos con las propiedades de los logaritmos, esta derivada hubiese sido algo casi de terror. Esa es la pura realidad. Hubiera sido algo casi de terror porque a empezar a derivar eso por regla de la cadena, es más, digamos, nada más vean ustedes aquí el supuesto, digamos, de qué habría que hacer. Tendría que, más quieren más o menos verlo planteado, nada más así como para que ustedes lo analicemos un poquito y ustedes vean qué sería esto aplicando la regla de la cadena. Con regla de la cadena hubiera sido que la derivada de x era, primero, como es un logaritmo, entonces sería 1 sobre la raíz cuadrada de e a la x por la raíz cúbica de x sobre el logaritmo natural de x. Pero tengo que aplicar cadena. Entonces sería por la derivada de la raíz cúbica, raíz cuadrada, perdón, de e a la x por la raíz cúbica de x sobre logaritmo natural de x derivado. Pero vean que si yo derivo esta función, o sea, aplicando regla de la cadena, vean que lo que me está quedando adentro de la regla de la cadena, aplicando la regla de la cadena, vuelve a aparecer otra vez la regla de la cadena, porque esta función raíz cuadrada tiene adentro otra función, ¿cierto? Entonces, tendría que haber derivado, además, después de cuando derive esto, tengo que volver a aplicar la regla de la cadena para derivar e a la x por la raíz cúbica de x sobre logaritmo natural de x. Y después ya, si derivamos esto, cuando derive esta parte de aquí, es la derivada de un cociente, ¿verdad? Es la derivada de un cociente. Al ser la derivada de un cociente, entonces sería e a la x por raíz cúbica de x derivado por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Y todo sobre logaritmo natural de x elevado a la 2. Después de eso, tendríamos que derivar ya lo que nada más lo planteé, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí
es la derivada de un producto, ¿verdad? Es la derivada de un producto. Entonces hay que derivar esa parte como un producto. Entonces el primero derivado por el segundo sin derivar, etcétera, etcétera. Entonces esto se vuelve, como les dije, algo prácticamente de terror. Digamos, yo ya con solo verlo así ya empecé como a ver borroso y todo lo demás. Todavía estamos y dejamos sin derivar esta parte, ¿verdad? Que esto habría que derivarlo también, que no lo estábamos derivando, que sería pasar la raíz a la elevado a la 1/2 para derivar como una potencia y después de ahí pues de simplificar lo que se tenga que simplificar y ahí iría el ejercicio, ahí iría. O sea, si la forma en que lo hicimos aquí pareciera larga, creo que si lo hacemos así, este, sería todavía un poco más larga y además muchísimo más tediosa todo ese manejo de fórmulas y de procesos y demás que hay ahí. Entonces, por eso es que es importante cuando ustedes vean un logaritmo y vean una función como esta, así, de un logaritmo y tiene todo eso dentro de la raíz, pareciera muy llamativa la función, pero cuando ya le aplicamos las propiedades de los logaritmos y logramos descomponer la función a través de las propiedades, después la derivación es sumamente sencilla. Vean que, digamos, todo el proceso que nos llevó a llegar hasta aquí fue nada más ir aplicando las propiedades como tal. Lo que nos llevó hasta aquí fue usar propiedades. Y después de aquí, la derivada fue sencilla. La derivada de X, la derivada de un logaritmo y una regla de la cadena. Siempre nos quedó una regla de la cadena, pero era más accesible que lo que estamos obteniendo en esta otra aquí, diapositiva, que aquí tenemos que usar regla de la cadena con algo que no queda bonito además. Y después de la regla de la cadena, otra vez regla de la cadena. Y dentro de la otra regla de la cadena, un cociente y además de un producto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la manera de ilustración, ahí está. Más o menos eso sería el proceso que se debería llevar ahí, que sinceramente no, a mí no me dan muchas ganas de hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Muchas dudas. Digan la verdad. Profe, es que, digamos, uno lo ve, ahorita usted lo hace y uno dice como, ah, sí, tienes razón, pero uno ya empieza a hacer cosas, entonces ahí es donde empiezan las dudas. Sí, Ahorita sí. no tengo dudas, pero probablemente después. Sí, de hecho, eso Profe, es muy... también es que es tanta información que uno no sabe ni por dónde empezar o qué empezar a preguntar, entonces se queda uno en blanco. Ujú. Sí, de ahí la importancia es, por eso, que ustedes, pues, pues, traten de hacer derivadas, empezar a agarrar las derivadas, hacer algunas, a empezar a agarrarle el toque y empezar a evacuar dudas puntuales y van a ver que ahí ya van dándole un poquito más de dirección al tema como tal. Profe. Dígame. Y sobre todo también es que estamos bien, ¿cómo le explico? Estamos viendo temas que, o sea, ¿cómo le explico? La derivación se basa ¿cómo se llama? En lo que ya hemos visto de lo que es ¿cómo se llama? Lo que son no Reglas fracciones, sí, las reglas, pues, fracción, no. de logaritmos. Sí, sí, logaritmos, álgebra, toda la álgebra, pues, por así Ujú. decirlo. Sí, Venimos de una cadena desde la escuela, básicamente. sí, Entonces, ese montón de información que la tenemos que usar ahora al mismo tiempo, pues se vuelve pesado. sí, Sí, sí. y olvidar cualquier cosa, bueno, Olvidar el mínimo detalle es casi fatal. Sí, sí, eso exactamente eso yo los entiendo muy bien y por eso es que yo trato de ir ahí despacito, ir con calma, darles el espacio para que pregunten, pero sí, como dijo la compañera también, sí, a veces es tanto que ya no se sabe ni qué preguntar, ¿verdad? En el camino.
creo que por eso la insistencia en que traten de ir trabajando los ejercicios y traten de ya de enfrentarse ustedes mismos a las diferentes situaciones. Yo sé que ayer lo mencionaba también alguno de ustedes, que sí, uno a veces resuelve los ejercicios más sencillos, pero es que no tendría sentido tampoco ponerse uno aquí a resolver los ejercicios más complicados, porque entonces el tema se vuelve todavía más tedioso para ustedes. Eh, La idea es que ustedes empiecen a enfrentarse a los ejercicios y desde los más accesibles y empezar a ir aumentando el grado de dificultad hasta poder llegar tal vez sí, a resolver ejercicios más, más complejos. Pero como siempre, la práctica es la que define todo esto, la práctica. Y muy importante es que se tengan, ojalá sí, buenas bases en lo que se ha venido viendo anteriormente, tanto precálculo como en el curso en todo lo que se vio en secundaria. Yo sé que en secundaria muchas veces, dependiendo de la institución de la que vengan, hay muchas deficiencias, lamentablemente. Eso no es ningún secreto para nadie. Pero bueno, también con un poquito de esfuerzo o mucho esfuerzo, se sale adelante también, ¿verdad? Ok, bueno. Esos serían los ejercicios de tarea, ¿verdad? Eso sería de derivadas. Repasen las reglas, ténganlas ahí a mano para que a la hora de hacer la práctica sea más fácil, que ustedes ya digan, ok, aquí están, estas son las reglas que nosotros tenemos. Las reglas básicas que vimos al principio, cómo se deriva una potencia, una exponencial, un logaritmo, cómo se deriva una constante, cómo se derivan, bueno, ok, ya. No importa si ya se la saben, porque pero que estén ahí en una listica y después cómo se deriva si es un cociente, cómo se deriva si es un producto, cómo se deriva, etcétera, etcétera. Cómo se deriva si es una regla de la cadena, entender o poder identificar cuándo se aplica la regla de la cadena. Y teniendo esa lista ahí, y ustedes empiezan a trabajar y ahí se les va aclarando el panorama bastante, bastante. Ténganlo por seguro. Ok, bueno. Lo que nos toca ver hoy, todo esto era como a manera de resumen, pero creo que era muy importante hacerlo. Nos toca entrar a un tipo de derivación muy particular que se llama derivación implícita. Así se llaman, si ustedes lo ven en el folleto, se llama derivación implícita. ¿En dónde se aplica la derivación implícita? Hay tipos de funciones particulares. Por ejemplo, en secundaria se ve un tipo de función como estas, en donde hay que usar para derivarlos hay que usar la derivación implícita, que es la ecuación de la circunferencia. Yo no sé si ustedes recuerdan la ecuación de la circunferencia, que era x más h a la 2 menos, pero más y menos k a la 2 igual al radio al cuadrado. Esa es una función que si yo quisiera derivarla, tengo que usar derivación implícita. ¿En dónde? ¿Por qué implícita? ¿Por qué implícita? Porque son funciones en donde yo no puedo expresar la función como tal de la forma y igual f de x. O sea, palabras más simples, yo no puedo expresar la función en donde y está despejada, solita. Si ustedes ven la función cuadrática, por ejemplo, uno dice la función cuadrática es y igual x a la 2, ax a la 2 más bx más c. Esa es la función cuadrada, pero ustedes si la ven dice y es igual. Y después del igual, después de que yo digo y es igual, después de ese igual, todo lo que sigue está en términos de x. Ax a la 2 más bx más c. ¿Ve? Pero solo quedó la variable x de ese otro lado. Si vemos la función lineal, y es igual mx más b. ¿Ven? Entonces,
todas esas funciones no son implícitas, son explícitas. ¿Por qué? Porque las puedo expresar de la forma y igual f de x, o sea, y igual algo en donde solo está la x en juego. Listo, ya. Entonces, eso es una función explícita. Se puede expresar claramente la función y se puede expresar sin ningún problema en términos de la variable x, dependiendo de x, nada más. Eso se puede hacer en las funciones explícitas. Y las técnicas de derivación para esas funciones fueron todas las que ya estuvimos viendo. Entonces, no, esos serían los casos en los que hemos estado trabajando. Pero existen otros tipos de funciones que ya no son explícitas, sino que son implícitas. Eso quiere decir que la X y la Y están revueltas dentro de la misma ecuación y no hay forma que yo pueda despejar la Y. Aquí se presentan estos dos ejemplos que, bueno, vamos a pasarnos a la presentación, nada más era para que vieran que ahí está el tema como tal. Ahí viene una breve descripción de lo que yo les estoy diciendo prácticamente. Si ustedes ven estas dos funciones, esas son las gráficas de ellas. Una es como una parábola y la otra, esta otra función, la izquierda, tiene un nombre que no lo recuerdo ahorita. La otra es como un óvalo. Es una función que es como un óvalo. Se llaman elipsis. Elipsis. Bueno, es indiferente el nombre, la verdad. Es un óvalo. Pero es un tipo de función. Si uno quisiera despejar la Y, así como les estaba diciendo de forma explícita, no lo van a lograr, no se va a lograr, no se puede, no se pueden, no lo intenten, no intenten esto en casa, no lo van a lograr. No hay forma que yo pueda despejar la Y, o sea, yo no puedo decir Y es igual a X más no sé qué, o sea, que solamente me quede la X del otro lado del igual a como hemos venido trabajando las funciones. En estos casos no es posible. Ahora, pero son funciones, tienen gráficas también, así como están siendo expresadas en este caso. Y por lo tanto, la teoría que hemos venido trabajando de derivada tiene el mismo sentido. O sea, ven que ahí lo que hacen es pasar en diferentes puntos de la curva, en diferentes puntos de la curva, rectas tangentes. ¿Lo ven? O sea, pasamos la recta tangente por este punto, la recta tangente por este punto, la recta tangente por este punto, por diferentes puntos. ¿Por qué? Porque las derivadas no hace diferencias de que si es implícita o si es explícita. Ella sabe que la derivada va a funcionar igual. Me va a dar a mí la pendiente de la recta tangente en un punto específico. Entonces, seguimos bajo ese mismo concepto de derivada. El asunto ahora es cómo se deriva de forma implícita cuando tengo una función como esta, es implícita. Hay una serie de pasos, en el folleto los describen como tal. Yo sí no los tengo en la presentación porque los vamos a poner de una vez a caminar, los vamos a poner en práctica, ¿verdad? Pero lo que dice es que derive ambos miembros de la expresión dada usando las reglas conocidas. Ya nosotros sabemos derivar, tenemos todas las reglas como tal. Y entonces dice que derive ambos miembros de la expresión dada usando esas reglas. Y luego, que como y depende de x, derive una expresión en términos de y por regla de la cadena. Y que por lo tanto, entonces, eso se debe multiplicar por y'. Y ahorita vamos a ver qué significa esa parte. O sea, lo que tenemos que entender es que cuando aparezca esa y, como está implícita en la función, tenemos que tener claro de que esa función y tiene a x involucrado, o sea, tiene a x ahí metido implícitamente. Y luego lo que dice es que se despeje y para obtener la derivada de la función como tal. Pero entonces dice que esos serían los pasos, ¿verdad?
deriva los diferentes miembros de la igualdad o de la ecuación. Luego, aplique regla de la cadena cuando vea y como tal. Y por último, que despeje la y', o sea, para tener la primera derivada. Ujú. Y eso es lo que vamos a hacer en un ejemplo. ¿Se entiende la idea de momento? Sí, Sí. profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a resolver este primer ejemplo que tenemos aquí, pero nos vamos a ir entonces a la presentación. Considere la curva y a la 2 más x por y más 1, perdón, igual a 1. Y que dice que calcule el valor de de y de x evaluado en el punto 0,1 y el de la segunda derivada evaluada en ese mismo punto, ¿verdad? Ahí lo que me están diciendo aquí es que cuando usted tenga la primera derivada, evalúe este punto y evalúe este punto, pero en la segunda derivada, ¿lo ven? Porque está con el 2 y el 2 es la segunda derivada. Ayer vimos qué significaba las derivadas de orden superior, que es de seguir derivando lo que ya vamos a obtener. Pero entonces, en principio, lo que nos interesa es derivar esa función implícita. Está claro que es una función implícita porque tenemos a x y y en la misma función. Ok, vamos a ver. Tenemos que la función que vamos a derivar es y a la 2 más x por y igual 1. Eso implicaría que si yo derivo un lado de la igualdad, para ir obteniendo la derivada, tengo que derivar también el otro lado. Uno derivado. Ven, yo a la hora de empezar a hacer la derivada de esa función, tengo que hacerlo por ambos lados. Derivo ambos lados. Ahora, aquí es donde empieza a aparecer el secreto de esto. Si yo voy a derivar ahora el lado izquierdo, es una suma, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo paso por paso. Es una derivada de una suma. Entonces, eso significaría que tengo que derivar y a la 2 más derivar x por y. Y la derivada de 1, no lo voy a poner todavía, pero ya sabemos cuánto da la derivada de 1. Ven que si tenemos x, se deriva normal, pero si nos aparece y, tengo que aplicar regla de la cadena. Así como hemos venido diciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Se recuerdan que cómo sé yo que tengo que aplicar regla de la cadena? Porque una función se metió dentro de la otra. Entonces, la función es y aquí aparece y. Yo sé que dentro de esa y está la función x, porque la función y está en términos de x. Entonces, por eso es que la regla de la cadena se tiene que aplicar. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, derivamos normal. O sea, la potencia como tal se deriva normal. ¿Qué sería? La derivada de y a la 2. ¿Cómo se deriva la derivada de y a la 2? ¿Qué creen? 2y. 2y. Ajá. Ya derivé la potencia, ¿verdad? Pero como y es una función que está en términos de x, tengo que aplicar la regla de la cadena. O sea, tengo que después multiplicar esto por la derivada de y. Eso es todo. Ahí ya derivé implícitamente esta parte. Derivé la potencia normal, pero como y es una función que está ahí adentro también y que tiene a x y todo lo demás, entonces tengo que derivar implícitamente y a partir de ese concepto tengo que aplicar la regla de la cadena. Ahora, esta otra parte es como la derivada de un producto, x por y. Entonces, la primera derivada, o sea, x derivado por y sin derivar, más x sin derivar por
la derivada de y, igual a 1 derivado, que eso nos da 0. ¿Esto qué sería? 2y por y'. Ya esa parte está Profe, lista. Sí, no entiendo por qué se tuvo que aplicar la ley de la cadena en y a la 2. precisamente por eso que mencionaba. O sea, imagínense que esa función y es una función que está en términos de x. No, no, o sea, no la tengo bien clara definida dentro del ejercicio, pero yo sé que esa función y puede ser y es igual a x a la 2 más algo ahí, no sé, más 3x. Es un supuesto, ¿verdad? Entonces, claro, yo derivo la potencia porque el y está elevado a la 2, pero después tengo que derivar por regla de la cadena esa función porque está la función de forma implícita, o sea, está dependiendo de x siempre. Entonces, por eso es que se ve como una regla de la cadena. Ok, profe, Es entiendo, que muchas gracias. digamos, sí, es como un concepto muy, digamos, se ve como muy abstracto. Bueno, la matemática casi que por lo general es así, pero la idea es, en principio, esa, saber que esa función y, o sea, la función y está dependiendo de la x, siempre, la función y depende de la x, entonces ahí yo no tengo quién es la función y, pero si yo sé que depende de x, entonces tengo que aplicar la cadena, siempre. Ok, entonces de esta parte queda así. Y ahora entonces esta parte nada más la planteé. Lo que sigue después del más, nada más lo planteé, no he derivado. Entonces, x derivado 1 por y más x por la derivada de y, que no sé cuánto es. Entonces, derivada de y igual 0. Ya aquí derivé implícitamente. Ya lo hice, pero todavía no tengo claro quién es la derivada, pero para eso es que ahora lo que se hace es despejar y', o sea, la derivada de y. ¿Qué se hace? A como se resolvían las ecuaciones en lineales siempre, ¿verdad? Vamos a dejar lo que tenga y' de un lado, o sea, 2 por y', más x por y' de este lado de la igualdad. Y del otro lado de la igualdad, el 0 menos el 1y que no tiene y'. ¿Se entendió qué fue lo que hice ahí? ¿Sí? Dejé este término con este término en el mismo lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque tienen el y'. Entonces lo dejé de este lado. Y pasé este que estaba aquí al otro lado de la igualdad porque no tiene y'. Es como cuando uno decía resolvía ecuaciones lineales, que uno decía las x de un lado y los números del otro lado. Bueno, en este caso es la y' de un lado y lo que no tenga y' del otro. Y listo. ¿Para qué? Porque aquí vemos que tenemos como factor común la y', ¿verdad? Tenemos como factor común la y'. Por eso es que se deja de un mismo lado de la igualdad. Sacando ese factor común y', nos quedaría dentro del paréntesis 2y más x. Y del otro lado nos está quedando menos y. Ahí seguía arrastrando el 1y, pero no hacía falta, ¿verdad? Entonces ya vamos a poner menos y. Ahora, como este factor, a la hora de sacar factor común, la idea es que pueda pasar a dividir ese factor. Menos y sobre 2y más x. Eso sería la derivada de y'. Perdón, la derivada de y. Ve, ya tengo la derivada de y, la resolví de forma implícita. Ya la resolví de forma implícita. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ahora, lo que nos dice el ejercicio es, ya cuando usted tiene la derivada de y
evalúela en el punto 0,1. Ok, entonces que esa es la parte que vamos a hacer aquí. Así, y' evaluada en el punto 0,1. ¿Qué significa el punto 0,1? X vale 0 y y vale 1. Sería lo mismo que decir menos 1, porque y vale 1. 2 por 1, porque es 2 por y, más x, pero x vale 0. Y que esto nos va a dar exactamente menos 1/2. Ve, esa es entonces tengo la derivada y', ya la evalúo en el punto que me están dando y sería menos 1/2. Preguntas, a ver. No. Ok, bueno. Ahora sería la otra parte. Todavía no hemos terminado porque teníamos que hacer la otra parte que es lo mismo, pero ahora con la segunda derivada. La segunda derivada. Pero aquí ya el asunto es un poco diferente porque ya tenemos, aquí sí ya tenemos la y' despejada, ¿la ven? Entonces es simplemente volver a derivar ya el resultado que tenemos aquí. Entonces, esto me lo llevo para la otra diapositiva. Ok. Entonces, ahora sí. Eso implicaría entonces que la segunda derivada de y va a ser igual a derivar menos y sobre 2y más x. Para obtener la segunda derivada. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Ese menos lo podemos sacar como un escalar. Lo podemos sacar como un escalar. Y entonces hacemos la derivada, pero como de un cociente. Entonces sería y derivado por el de abajo sin derivar. ¿Cierto? Menos y sin derivar por la derivada de 2y más x. Todo esto sobre 2y más x elevado a la 2. Y nada más vamos a poner los paréntesis cuadrados aquí porque como ya tengo paréntesis redondos no se acostumbra a hacer eso, ¿verdad? Es decir que esto nos está quedando como menos y', que no sé quién es, y' nada más. 2y más x menos y por, y derivamos esto. Como es una suma, es derivar 2y más, derivar 2y y más derivar x. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuánto es la derivada de 2 por y'? 2 por y. Otra vez hice lo mismo, ¿verdad? Entonces sería 2 por y'. Porque la derivada de y yo no sé quién es. Entonces nada más escribo la derivada de y'. Más la derivada de x, que eso nos va a dar 1. Sobre lo que ya tenemos. 2y más x elevado a la 2. Y esa sería la derivada, como corresponde ya no puedo hacer nada más, ya derivé, yo no sé quién es y', yo no sé quién es y, ahí está derivado, etcétera, etcétera. Esta es la segunda derivada de y. Así como está ahí. Pero el ejercicio decía que evalúe, así, evalúe esa segunda derivada en el punto 0,1. Era también así lo decía. Me devuelvo aquí para que lo vean. ¿Ven? Que lo evalúen 0,1. Nada más no perdamos de vista que ya en la primera derivada, este resultado de aquí que tenemos,
Ya derivado del punto 0,1 en y', ya sabemos cuánto da un medio, menos un medio. Entonces, cuando vemos esta otra parte aquí, y yo voy a evaluar el punto 0,1 en la derivada, en la segunda derivada, cuando aparezca y', ya sabemos que y' evaluada en el punto 0,1 es menos un medio. Entonces aquí nada más ahora es sustituir valores. Donde aparezca x pongo 0. Donde aparezca y pongo 1. Y donde aparezca y', menos un medio. Entonces nos va a dar menos y' menos un medio por 2 por 1 más 0 menos y 1 por 2 por y' menos un medio más 1 sobre 2 por 1 más 0 elevado a la 2. Y esto ya ustedes lo meten ahí a la calculadora para ver cuánto les da. Vamos a ver si me da a mí la calculadora mental para hacerlo. Vayan confirmando ahí nada más por aquello. Aquí tenemos que esto da menos 1. Y esto nos da aquí 0. Menos un cuarto. Un cuarto, perdón. Me dio un cuarto. Revisen por favor por aquello. Creo que sí. Un cuarto positivo. Si no les da eso, me dicen para ver qué es lo que está, algo está mal. Sí, profe, me dio un cuarto a Sí, mí. da un cuarto. Ok, perfecto. ¿Preguntas, dudas? No. Eso es lo que llamamos derivación implícita. Eso es lo que llamamos derivación implícita. Vamos a ver. Manera de ejercicio. Así ya tenía 2 para resolver. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este y este otro lo vamos a dejar como de costumbre. Vamos a dejarlo aquí de tarea. El C es, vamos a dejarlo de tarea. Pero vamos a revisar bien hoy este. Pero les voy a dar 5 minutos para que lo intenten. Para seguir con esa misma dinámica. 5 minutos, tengo tal vez 5 minutos es mucho, unos 3 minutos para que ustedes intenten. Tengo las 5:22, a las 5:25. Vemos a ver qué resultado ustedes llegaron con este ejercicio. Derivación implícita, ¿verdad?
Ok, vamos a ver entonces cómo les fue con la derivación implícita. Aquí vean que el ejercicio dice, compruebe que la primera derivada de y es igual a 1 si evaluamos el punto 1,1. No sé si lograron comprobarlo. No, profe. Pero eso no está derivado, profe. No, hay que derivarlo, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, lo que estaba haciendo yo fue hacer lo mismo que usted hizo en la práctica pasada, que fue dejar, pero en vez de dejar las primas solas, es dejar las y y las x solas. No sé si me voy a entender, porque hay un logaritmo natural con x y una x, y entonces lo que hice fue pasar la x en este caso a dividir, pero no sé si funciona. Pero ¿derivó en algún momento o no derivó? Es que hay que derivar. Definitivamente hay que derivar porque aquí me hablan de la derivada de y con respecto a x. Hay que encontrar a y prima. Pues no lo había visto así. Ok, sí, a ver, hay que derivar, definitivamente, si a mí me dicen verifique que de y de x es igual a 1, entonces tengo que verificar que la derivada de y evaluada en este punto es igual a 1. Eso es lo que yo quiero comprobar. Entonces, quiere decir que si esta es la función, así como está ahí, tengo que derivar y por logaritmo natural de x. Perdón, derivar este lado y esto tendría que ser igual a si derivo el otro lado de la igualdad. ¿Verdad? Para encontrar el y'. ¿Cómo se deriva este lado izquierdo de la igualdad? Es un producto de funciones. Y' derivado por logaritmo natural de x sin derivar. Más y sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x. Aquí nada más lo estoy planteando. Aquí vamos en la otra parte. Ahora, derivar esto es igual, es un producto. X derivado por logaritmo natural de y sin derivar. Más x sin derivar por logaritmo natural de y derivado. Voy a escribir otra. Así. Ok, ahí nada más lo planteé y ahora sí vamos a empezar a derivar. Sería y' no lo puedo derivar porque no sé quién es, ¿verdad? Entonces nada más queda y'. Logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Más y por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 entre x. Eso es igual a la derivada de x, 1, por logaritmo natural de y. Más x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de y. Vean que aquí en el logaritmo natural es una función. Logaritmo natural es una función. Y dentro de esa función nos aparece la función y. O sea que aquí hay que aplicar regla de la cadena. Hay que observar eso, ¿verdad? Tengo la función logaritmo natural y adentro del logaritmo natural tengo la función y. Entonces aquí hay que aplicar regla de la cadena. O sea, derivo logaritmo natural, que sería 1 entre y. Por regla de la cadena, la derivada de y'. Por regla de la cadena. Porque esto se convirtió en una función compuesta. Una función dentro de otra función. Ya aquí, ya ahora sí, ya derivé ambos lados y todo, pero la idea es ver quién es y'. Entonces tengo que despejar y'. Entonces
las y' de un lado y lo que no tenga y' del otro lado. Entonces quedaría y' por logaritmo natural de x aquí. Este otro término que tengo aquí lo voy a pasar a restar aquí. Es más, si lo voy a poner de una vez así, menos x sobre y por y', ¿verdad? Porque x por 1 entre y es x sobre y. Entonces ya de una vez lo voy acomodando ahí más ordenadito. Y nada más. De este otro lado va a quedar 1 por logaritmo de y, o sea, logaritmo de y. Más, no, perdón, menos x por 1 entre y, que eso sería y entre x de una vez, ¿verdad? Y pasa a menos porque este lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad. Sacamos al factor y' y entre el paréntesis nos va a quedar logaritmo natural de x menos x entre y. Y esto es igual al logaritmo natural de y menos x, perdón, menos y entre x. Ya por último, y' sería entonces igual a logaritmo natural de y menos y entre x sobre logaritmo natural de x menos x entre y. Y la idea es verificar que si yo evalúo aquí esta derivada en 1,1, me tiene que dar 1. Entonces, sería como hacer una prueba aquí, que si yo agarro y' y lo evalúo en el punto 1,1, tiene que darme 1. ¿Qué sería eso? Sería decir, logaritmo natural de 1 menos 1 entre 1 sobre logaritmo natural de 1 menos 1 entre 1. O sea, que esto nos va a dar 1, porque estamos dividiendo lo mismo entre lo mismo y de fijo eso nos va a dar 1. Preguntas, a ver. Bueno, yo quedé hasta el segundo paso porque ese era el logaritmo de y. Ujú. Ahí me quedé bateada, yo no, como que se me olvidó, pues que era una encuesta. Sí, Entonces ahí fue donde yo dije, ya no sé, mejor me espero a que el profesor explique porque me pongo a hacer enredos en mi cabeza, pues en el examen no me voy a acordar de lo que realmente era. Entonces, sí. sí, aquí digamos lo que es eso. Ustedes siempre tienen que observar, digamos, si ya hay una función como tal y y está metido dentro de esa función, ya se aplica la regla de la cadena. Tiene que aplicarse. O sea, como si hubiera aparecido, o en, qué sé yo, en alguna parte, raíz cuadrada de y, aquí hay que aplicar regla de la cadena. O e a la y, ya hay que aplicar regla de la cadena. Ujú. En cualquiera de cualquier función dentro de y dentro de cualquier función, ya implicaría regla de la cadena, porque estamos metiendo una función dentro de la otra. Y y depende de x. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo Sí. una duda acerca de de la tercera parte, del tercer paso. Ujú. Dice que y prima por em, y prima por logaritmo natural de x más y por 1 sobre x es igual a 1 por logaritmo natural de y más x por 1 sobre y, por y prima. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué pasó? O sea, bueno, yo sé que multiplicó y por 1 sobre x y x por 1 sobre y. Ujú. El punto es que por qué lo intercambió, por así decirlo. ¿Por qué? ¿A dónde lo intercambié? O sea, movió o sea, el y por 1 sobre x da y sobre x, ¿verdad? Ajá, que sería esta parte, digamos, esto que tengo aquí Ajá. sería y sobre x.
Ajá. Y Y esto que usted tengo aquí sería es X X sobre sobre Y. Y. Ujú. ¿Por qué usted lo cambió de lugar? O sea, lo pasó ¿cómo se llama? Del lado del igual, por así decirlo. Ah, porque recuerde que la idea es que todo lo que tenga Y', dejarlo de un lado de la igualdad para poderlo después sacar aquí a factor, porque si no, no voy a poder. Es lo que les decía, digamos, que cuando uno resolvía ecuaciones lineales, que uno decía las X de un lado y lo que no tenga X del otro lado para poder resolver la ecuación. Entonces, en este caso, yo tengo que pasar todo lo que tenga Y', los factores que tengan Y', los términos, a un lado de la igualdad. Entonces, por eso es que pasé ese Mm, XY por Y' a donde estaba el otro Y' ya, que era Y' por logaritmo de X. ok, ok. Y pasé el Y entre X al otro lado, donde voy a dejar los que no tengan Y', los factores que no tengan Y'. Ujú. Ok, profe, ya entendí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, este, queda ahí de tarea, de verdad. A este no hay que evaluar punto ni nada, es simplemente derivar implícitamente. Ahí que observen si hay cadena o no hay cadena, si es un producto, funciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo revisamos la próxima clase. Y lo que les prometí, por lo menos unos 20 minutos, si ustedes lo ven a bien, y revisamos algunas dudas que tengan de límites. Si no hay dudas, entonces ya eso sería entonces estaríamos terminando la clase. Profe, yo sí tengo una duda. Ajá, Yo antier hice el simulacro del examen sí. y había una pregunta que era como esto de redefinir la función. Ujú. Aún no me queda claro porque no entiendo por qué daba la redefinición de esa función daba de esa manera. No sé, Ujú. voy a ver si lo puedo encontrar el, la función como era Sí, es que para sería enseñar. exactamente, lo mejor sería poder ver la función para tener más claro cuál es la pregunta. Profe, Dígame. mientras ello busca una pregunta sobre límites. Ujú. Cuando se trabaje con valor absoluto, se va a trabajar con por ejemplo, que no es una función a trozos como lo vemos a veces, es una función normal y es una Ujú. función de valor absoluto. Esta función, eh, tiende a un número positivo o negativo, se va a trabajar ¿cómo se llama? Donde el valor absoluto tiende a positivo a negativo, ¿verdad? Ahí casi no, Sí. ¿Ah? no le entendí muy bien la pregunta, sinceramente, Bruno, perdón. Mm, bueno, es que tendría que buscar una práctica de valor absoluto, pero no sé dónde puedo encontrar una. Sí, digamos, si fue que estaba haciendo algún ejercicio y ese ejercicio le generó esa duda, entonces, pues sería bueno tal vez revisarlo, sí, para ver, para poderle ayudar con. Es que sí, no le entendí muy bien. Bueno, si trata otra vez de, de plantearlo, a ver si le logro captar su duda. Ok, digamos, una función, valor absoluto, o sea, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 5, ¿verdad? Ujú. Y aparece una función valor absoluto. El punto es que en ese caso sabemos que el valor absoluto tiende a números negativos si, eh, por ejemplo, si, no sé cómo explicarlo, si x tiende si x, no, perdón, si x es mayor o igual
es que bueno, depende del valor absoluto, pero digamos que sea Ujú. 0. Entonces, si es x mayor o igual a 0, entonces solo con ese valor absoluto, o sea, x mayor o igual a 0, se tiene que trabajar, porque no es necesario trabajar con el, o sea, no, yo siento que no es necesario trabajar con el valor absoluto que es de x cuando tienden o sea, cuando x es menor que 0. Sí, Sí, no sé, es que por eso habría que ver el caso en el que realmente usted le generó la duda para ver si lo que usted me está diciendo tiene razón o no. No, ok. o sea, me da temor de decirle si tiene razón y después que no lo sea, porque no lo estoy teniendo muy claro realmente la duda. Ok, voy a buscar una Sí, práctica. sí, mejor. Le puedo mandar las fotos de la pregunta a WhatsApp. Y no puede compartir pantalla, ¿no? O, Um, y es muy largo el ejercicio como para. es que era de esos de que es como que se parten. Se me olvida el nombre. Ok, Que bueno, sacaban. son varias o es solo una. Voy a ver si me puedo meter de la compu. Así mejor. Sí, o Sí, si, sí, ya puedo. Sí, sí, sí. Es que está el celular. por lo menos para yo poderle tomar ahí un pantallazo y traerlo aquí a la presentación, sí. Sí, puedo compartir. Sí. Listo. Ah, ok, era la pregunta 5. La 3, la 4. Aquí está. ¿Lo puede ver? Sí, profe. Esa es la pregunta 3. Esa 5 que viene ahí. La Esa. 5. Esa era la de mi duda. Ujú. Yo la hice y todo, pero este punto lo perdí. Dice un criterio para que g de x tal que el límite cuando la x tiende 3 de f de x. Literalmente yo puse esta x solo como porque no sabía, simplemente no sabía cómo. Y esta lo batí. Y se supone que esta es la respuesta correcta. Bueno, es la respuesta correcta. Ujú. Entonces, necesito saber por qué, porque me estresé demasiado con eso. Un criterio para que g de x, un criterio para g de x tal que el límite de x cuando tiende a 3 de f de x exista es, habría que entonces déjeme ver la pregunta más que todo, el criterio, ver cómo, ok. Ujú. Ok, entonces, digamos, ahí la idea es, usted puede averiguar el límite por la izquierda y puede averiguar el límite por la derecha y ellos deberían de ser iguales. Sí, Ujú. que de hecho sí, lo puse aquí, que sí da, son iguales. Pero lo que no entiendo es por qué ay, esa palabra no puedo decirla, da eso, no entiendo. Déjeme ver otra vez el criterio eso se define ahí en 3, ok. Si x es menor que 3, el límite le dio 81, es el límite por la izquierda, Sí, da 81. Y el límite por la derecha, y no se sabe cuánto es el límite por la derecha, ¿no es cierto?
No, Si, por la ajá, derecha. ven, dice, si el X límite es- de, ajá, ven, ve ahí lo que dice, vea. Usted sabe que, vamos a ver cómo es que hace uno aquí para poderlo hallar. Aquí está anotar. Ya usted sabe esto. Ya esto está bueno. Usted ya sabe que por la izquierda le da el límite 81, ¿cierto? Ya Sí, eso, ya estamos claros con eso. Ya usted lo averiguó, le dio 81, muy bien. Ahora aquí dice, si el límite por la derecha fuera 81, entonces el límite general de la función, ve que aquí es con f, ¿verdad? El límite general de la función debería de ser igual a 81. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahora, ¿qué criterio debería tener la función g de forma que cuando usted averigüe el límite exista? Entonces, usted ocupa saber ahora hacer que la función g sea una función que cuando usted la sustituya, bueno, cuando usted averigüe su límite, le dé 81. Entonces, me parece que la respuesta es entonces cuando el límite, cuando tiende a 3 de g de x, que era 405 sobre x, creo, sí, ¿verdad? Ah, sobre X no, más. sobre x más 2, ajá, sobre x más 2. ¿Y cuánto da 405 sobre 3 más 2? Eso va a dar 81. Porque si Mm, usted si usted dice, no, que el límite sea, que g de x sea, que g de x sea 3, así como usted lo planteó ahí, que g de x sea 3, entonces usted dice, ok, perdón, que sea x. Pero si usted averigua este límite, entonces este límite le va a dar 3, no, entonces ya no va a existir el límite de f. ¿Me entiende? Sí, mm, no, sí. sí o no. La veo como Bueno, con duda siempre. la- Sí, esa, esa, esa parte, la última, o sea, ¿cómo es, no? O sea, ¿cómo no existe? Necesito. es que por O eso, sea, digamos, usted ya sabía que por la izquierda le dio 81, sí. ¿ok? Para que el límite exista, por la derecha tiene que dar 81 también. Ahora, entonces, ¿cuál criterio debería tener esta función g de x para que realmente el límite me dé 81? Si usted dice que es x, el límite no daría 81, daría 3. Pero si Sí, usted sí, dice sí. que el criterio sea 405 sobre x más 2, ahí sí me va a dar el 81 que necesitamos. Sí, ya entendí. Ujú, Ya entendí. sí, Dios, está fácil. sí, ¿Cómo no sí. lo vi? Sí, es que es nada más era de hacer ese pequeñito análisis ahí. Ujú. Mm, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bruno, ¿cómo le fue? ¿Lo encontró? ¿No lo encontró? Sí, encontré un ejemplo que me podría ayudar. Ok. ¿Lo puede Es, compartir, bueno, sí? O o no, yo le voy a dictar, usted puede escribirlo, profe. vamos a ver, vamos, yo voy a pasarme aquí a la pizarra de PowerPoint. Ujú, Es que se me fue el internet, entonces aquí, ok. El límite cuando x tiende a 2 ujú, de, es una fracción x a la 3 menos 2x a la 2 menos 4x más 8 sobre, bueno, sí, eh, el valor absoluto de x menos 2. ujú. Ok, entonces, su duda es, ¿Cómo se trabajaría el valor absoluto en este entorno? bueno, primero hay que ver si qué tipo de límite es el que tenemos que enfrentar aquí. Si es un límite que da 0 sobre 0, si es de constante sobre 0. De ser constante sobre 0, entonces ya sabemos que son de los infinitos, que tienden a infinito. Si es 0 sobre 0, hay que analizarlos de forma, bueno, cualquiera de los dos casos hay que analizarlos de forma lateral.
Si sustituyo 2 aquí arriba, ¿qué nos da? 2 a la 3 da 8, más 8, 16. Es 0 sobre 0, me da la impresión. Porque si 2 a la 2 es 4 por 2, 8, menos 8. 2 por 4, 8, menos 8, menos 8, 16, 16, 0, sí, 0 sobre 0. Es un caso 0 sobre 0. Entonces, sí hay que analizarlo por los laterales. Hay que analizarlo por los laterales, por la izquierda y por la derecha. Entonces usted define, usted dice x menos 2, valor absoluto de x menos 2, tiene dos posibilidades. Ser el mismo si x menos 2 es mayor o igual a 0. Eso significaría que x tiene que ser mayor o igual a 2. Pasando el 2 aquí al otro lado de la desigualdad. Y va a ser el opuesto, o sea, menos x más 2, si x menos 2 es menor a 0. O sea, si x es menor que 2. Entonces, cuando usted analiza el límite por la derecha y por la izquierda, ahí es donde vienen los dos juegos del valor absoluto. Usted dice, ah, bueno, entonces aquí sería, vamos por la izquierda, sería x a la 3 menos 2x a la 2 menos 4x más 8 sobre, como vengo por la izquierda, son los menores que 2. Entonces, si son los menores que 2, estamos en esta parte. O sea que el valor absoluto en este caso, por la izquierda, toma la forma de menos x más 2. Menos x más 2. Y a partir de ahí, entonces, resolver el límite. Si ustedes meten esto a la factorización, porque como es 0 sobre 0, hay que factorizar y simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la simplificación en este caso de eso? De la parte de arriba. Ahí sería como una cúbica, ¿verdad? Entonces, la calculadora ya no sería en modo 5.3, sino que, bueno, es que modo 5.3 en las más viejillas, en las nuevas, es nada más meterse al modo de ecuación y decir que es de grado 3. Profe, Sí, da menos 2 y 2. nada más. Sí. Menos 2 y 2. Tendría que darnos un factor más todavía. Momento, a ver si puse todo bien. Yo también lo hice si da dos términos nada más. Sí, entonces nos está faltando un factor ahí. Menos 2 y 2. Sí. Ujú. Déjenme comprobar esto aquí un momentito nada más. Para ver qué Profe, es que es x menos 2 a la 2 y x más 2. hay uno repetido entonces. Sí, Sí. entonces aquí sería x que tiende a 2 por la izquierda y entonces quedaría, ¿cuál es el que se repite? X menos 2 a la 2 Sí, sí. y x más 2. Y entonces abajo nos estaría quedando menos x más 2. Que vean que no, digamos, no se parece a ninguno de estos dos factores. Entonces hay que hacerle sacar el menos otra vez aquí para que nos quede igual. Y entonces poder simplificar. Simplificamos este con este. Y así nos quedaría. Y así nos quedaría que ese límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, arriba nos va a quedar. Bueno, el menos ya va a quedar de fijo. Entonces lo voy a poner de una vez aquí. Entonces va a quedar x menos 2 por x más 2. Y que esto, si lo hago haciendo la sustitución directa de una vez, sustitución directa nos daría 0. Este límite da 0 ahí. Ujú. Y lo mismo sería ahora por la derecha. Lo mismo, lo mismo.
La misma parte, nada más que el límite ahora va a cambiar, ¿verdad? Sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ya no voy a escribir todo, ¿verdad? Porque ya sabemos que aquí vamos a tener que factorizar. Entonces va a quedar x menos 2 a la 2 por x más 2 sobre, y como vengo por la derecha, entonces ahora serían los mayores que 2. Entonces el valor absoluto es x menos 2. Aquí ya no hay que sacar el menos. Simplificamos. Simplificamos y entonces el límite va a quedar igual a el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 por x más 2. Y haciendo la sustitución directa, otra vez vuelve a dar 0, ¿verdad? Porque sería 0 por 4. 0 por 4 queda 0. Y entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de la función x a la 3 menos 2x a la 2 menos 4x más 8 sobre x menos 2, valor absoluto, es igual a 0. Entonces, ¿cuál era su duda específicamente, Brun? En este caso se resolvió bien porque se utilizaron los menores y mayores que 2, Sí. porque el valor absoluto estaba abajo, ¿verdad? Ujú. En el caso del que el valor absoluto estuviera arriba, ¿qué hubiera pasado? Pasa lo mismo. Ya, igual tengo que ver si vengo por la derecha de 2 o por la izquierda de 2. Si vengo por la izquierda, entonces sería menos x más 2. Si vengo por la derecha, x más 2. Ah, ok, Sí, ok. No eso no, cambia no entonces. va a cambiar, sí. Ok, Ujú. Sí, ya entendí. Entonces, muchísimas gracias, profe. ok, ok. Bueno, una última duda, tal vez que tenga alguien más. No. Bueno, este, eso sería entonces por hoy. De verdad que ojalá que puedan estudiar bastante. Cualquier duda, o sea, ustedes pregúntenme por ahí. A veces me mandan la pregunta y me dicen, respóndame cuando pueda. Y ya en algún momento yo veo a veces el mensaje y yo les respondo, casi fijo les voy a responder, tal vez no inmediatamente, pero en algún momento. Entonces, tengan toda la confianza en hacerlo. Y ya sí sería para coordinar tal vez en algún momentito, como para atenderlos en algún espacio por medio virtual, así como por medio de Zoom, tendríamos que coordinarlo bastante bien, pero también se puede manejar esa opción. Eh, nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima semana. Recordarles, muy importante, la otra semana a partir de las 7, 8 de la mañana, yo les mando un mensaje ya al grupo que tenemos, diciéndoles ya está habilitada la guía de trabajo para que la empiecen a trabajar en grupos el lunes. La idea es que ustedes el lunes se dediquen a eso y desarrollen esa guía de trabajo para que la presenten ese mismo lunes. Ahí ya con todas las aclaraciones, las indicaciones generales que vienen para esa guía, para que lo Profe, tengan en cuenta, que no se les olvide ese detalle. Sí, ese lunes tendríamos clases normales, profe. en teoría la idea es que ustedes el lunes sea exclusivo para trabajar en eso. Ujú. Entonces, el horario de clases del lunes, ustedes van a estar trabajando en eso, entonces en ese mismo horario la idea es que podamos también tal vez aprovechar de que si tienen alguna duda de la misma guía, me la puedan hacer y la estaríamos viendo. Yo igual yo voy a estar, obviamente, el horario yo lo tengo que cumplir, entonces yo voy a estar de 3 a 7 ese lunes. ¿Está bien? Pero sí recuerden que o sea, es una guía de trabajo, o sea, se lleva su ratito tal vez hacerla, entonces, y es un tema nuevo, la idea es que ustedes
ojalá puedan investigar, revisar algún otro material, ver videos, etcétera, etcétera, para que la puedan responder de la mejor manera. Tienen un porcentaje importante de la nota que creo que no sería muy agradable perderlo así porque así, ¿verdad? Entonces, para que la hagan bien, la hagan como tiene que ser y se puedan ganar ese porcentaje. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, perfecto. Que pasen una bonita noche. Nos vemos entonces la otra semana, si Dios lo permite. Buenas Hasta noches, luego. profe. Profe, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.